Fuera de eso, ese fue un periodo donde había toda libertad. Ya barreras de entrada no existían porque en este periodo empezó a comercializarse un poco el sistema de línea. En el año 2010, este es un periodo muy evolutivo. Aquí hubo un cambio de todas las compañías. Del Monte ya había sido vendida a fines del siglo pasado. Después Dole fue comprada por una parte por un grupo japonés y luego por un grupo irlandés. Chiquita desapareció y fue comprado por un grupo brasileño. Ya dejó de existir el banano en los Estados Unidos, aunque estas compañías todavía están enlistadas en el New York Exchange, pero son básicamente extranjeras. Y aquí hubo un crecimiento increíble. En ese periodo de 10 años se crecieron 250 millones de cajas. Para poner en perspectiva, ¿qué significa eso? 250 millones es como tener un Estados Unidos nuevo. Esa época satisface la necesidad de los Estados Unidos. Dale otra idea. Este crecimiento es equivalente a toda la producción de Costa Rica más la producción de Colombia. Es crear dos países nuevos. Un crecimiento increíblemente alto. También comenzó el banano orgánico, muy evolutivo, empezó a crecer, muy importante. Los mercados, de nuevo, el precio de venta era, en ese periodo del 2010, con todo ese crecimiento de 250 millones, los precios a los productores, especialmente en Centroamérica, contrato, fueron muy bajos, muy escasos y eventualmente empezaron a declinar. En los últimos 4 o 5 años, los precios FOB de venta anual empezaron a ser menores. ¿Por qué? Porque había mucho volumen. Las barreras, básicamente de nuevo, había libertad. Un productor con 10 contenedores podía enviar fruta a cualquier lugar del mundo. Y también podía obtener precios bien competitivos. Antes, para conseguir una economía de escala, tenía que tener barcos de 300, 400, 500 mil cajas. Un productor independiente con un contenedor lograba una economía de escala que antes solo las transnacionales tenían. Eso le dio una tremenda ventaja a un productor de independencia. Los últimos 3 años. Bien interesante, empezamos con el COVID en febrero del 2020. Eso trajo un cambio naviero total, afectando a toda industria en el mundo, y al banano definitivamente le afectó, porque dependemos del sistema naviero. Eso trajo una serie de cancelaciones, cambios de flota, problemas de cupo. Eso cambió totalmente la dinámica de la exportación. La caída del precio spot se vino con eso. El mercado estaba bueno, pero como no había cupo, eso hizo que el mercado estaba bueno, pero el precio de compra de fruta en Ecuador bajó. Entonces, una cupo en un barco fue casi equivalente a una licencia de importación en los años 90, porque el tener cupo lograba colocar su fruta, sin cupo no había nada. Producción. Aquí se empezó a nivelar, ya empezó la producción un poquito a decaer. Sí habían expansiones, pero eran muy limitadas. Llegamos, el año récord de exportación fue en el año 2000, donde se llegó 260 millones de cajas. Y aquí, para dar una idea, 4 países controlaban el 88-89% del mercado de exportación. 4 países. Y para darle una idea del tamaño de Ecuador, Ecuador es más grande que la producción de Guatemala, Costa Rica y Colombia juntas. Darle una idea de la magnitud que tienen aquí en Ecuador. Los mercados, los tradicionales, no han crecido. Como van a ver en un momentico, más bien han declinado. Los precios de compra han bajado. Nadie lo puede ver. Aquí lo han sentido en vivo los productores ecuatorianos con la caída del precio
del precio spot. Los precios al consumidor subieron, pero ese aumento fue más que todo por la presión de subir el precio para cubrir el costo del flete. No fue necesariamente para darle más al productor, es para cubrir el flete. Aquí las limitaciones volvieron. Si vieron durante todo el tiempo hablaba de limitaciones de barco, pues los últimos 3 años han habido limitaciones de barco. Si no tiene cupo, si no tiene relación con una naviera, no podía exportar. Entonces hemos vuelto como al pasado. La libertad que tuvimos durante los años 2010 se ha perdido. Y el poder de compra muy superior que el poder de venta. Entonces estamos totalmente a la dependencia del comprador. Viendo un poquito los mercados. América del Norte. En el año 90 al año 2000 tuvimos un crecimiento muy bueno. Fue un crecimiento anual del 3%. El consumo subió más o menos 1 millón de cajas por semana. Tremendo el aumento. Aquí en el último, no sale, en el 99 hubo un poquito de guerra, Del Monte empezó a atacar precios, hubo un problema de precios en los Estados Unidos, Chiquita sacó más fruta, Dole sacó más fruta, Del Monte sacó más fruta y eso hizo que el precio en el 99 tuviera problemas. ¿Y qué pasó en la siguiente mitad? Ese volumen no era sostenible y tuvieron que bajar. Todas las transnacionales bajaron su volumen y en la siguiente década no hubo aumento en el mercado americano. El crecimiento fue estático. Lo interesante, ¿qué pasó en los siguientes 7 años? Empezó a crecer el mercado. Gran parte por el valor nutricional, la gente en los Estados Unidos empezó a consumir fruta fresca y eso hizo un aumento muy parecido al aumento que tuvimos en los 90. Un aumento muy bueno. El consumo promedio semanal en los Estados Unidos subió arriba de los 5 millones de cajas. Eso fue una tremenda ventaja. Los precios no eran muy buenos. El retail price, el precio de venta al consumidor, no subió. Hasta ciertos años hasta bajaron un poquito. Se mantuvo. Todo fue con un precio más o menos estable y por eso muchas veces decimos que el precio no subió, pero fue porque estaban consumiendo más banano. O sea, sí no logramos unos mejores precios, pero logramos mayor venta como productores. ¿Qué ha pasado en los últimos 3, 4 años? Ha caído. El año récord fue el año 17. Los últimos años en los Estados Unidos se ha recibido mucho menos fruta. Veamos la evolución por país. En el año 90 podemos ver que Ecuador era el productor, la fuente de fruta más grande en los Estados Unidos. Más de un 33% de fruta venía de Ecuador. En los años 2000, Costa Rica llegó a ser el mayor productor. Más que todo por el servicio de contenedores, que se empezó un servicio de contenedores. Eso ayudó mucho a crecer Costa Rica a la costa este de los Estados Unidos. Colombia creció un poquito y Guatemala comenzó a crecer. Veamos los últimos 5 años. Totalmente el cambio. Aquí pueden ver lo que ha pasado en Guatemala. 40%, 2 de 5 bananos vienen de Guatemala. La ventaja de Guatemala es la proximidad al mercado. Eso les ha ayudado tremendamente a Guatemala a crecer y tener un buen precio y más que todo una ventaja logística. Ecuador casi está desapareciendo. Ecuador son 2 fuentes que van a los Estados Unidos. Uno es lo que envía Dole y Del Monte a la costa oeste. Y segundo, el banano orgánico. Si no tiene el banano orgánico y Dole y Del Monte salen de la costa este a otra fuente, Ecuador no tiene entrada en los Estados Unidos. Pueden ver la caída del consumo. Ahí fue 10 millones de cajas que hemos perdido en los últimos 5 años. Es interesante cómo está dividido regionalmente los Estados Unidos. En la costa este lo domina más que todo Costa Rica y Colombia.
Costa Rica es muy importante porque es la base de la entrada de las piñas. Entonces, muchos barcos tienen que comenzar en Costa Rica y pasan en Centroamérica y van al este. Ahí hay mucho banano de Costa Rica y Colombia y lo complementa Guatemala. En el centro, Guatemala, un poco Honduras, un poco México, controlan más del 90% de la fruta. La probabilidad que usted come un banano en esa parte azul, eso es casi un 90% que es de Guatemala. Totalmente dominado por Guatemala y fuera de Honduras o México nadie le puede competir por la ventaja logística. En la costa oeste, ahí es la fuente de Ecuador. Ecuador sigue siendo muy fuerte en la costa oeste, pero ya hay mucho banano mexicano que está haciendo competencia. Hablando del banano orgánico, ha crecido tremendamente, ha crecido casi 7% anualmente en los últimos 5 años. Ha subido 6-7 millones de cajas en los últimos 5 años. Tiene una participación más del 10% del mercado. El convencional ha caído aún más. Si le quitamos el orgánico, el convencional ha caído aún más, lo cual da a entender que el orgánico no trajo un nuevo consumidor. Lastimosamente, el orgánico lo que causó es un reemplazo al banano convencional, por las estadísticas. Estoy seguro que puede haber algún aumento de consumidor, pero fue más que todo un reemplazo. La fuente del banano orgánico es Ecuador. Ecuador sigue siendo muy, muy fuerte, pero ahí pueden ver también cómo México está comenzando a crecer. En México hay una área muy, muy interesante en la área de Colimas, que tiene una ventaja tremenda. Ellos pueden cerrar un camión, van a la frontera y cruzan el mercado. Esa fruta no tiene que meterse a barco. Entonces tiene un crecimiento, una ventaja muy importante y es probablemente la competencia del futuro y parece que van a seguir creciendo. Veamos un poquito Europa, de la misma manera. Los primeros años, no hay que hablar mucho, había cuota, así que el volumen fue fijo. Lo único que había ahí era buenos precios. Era fijo, muy, muy sencillo, todo muy sencillo. ¿Qué pasó cuando las licencias terminaron? Todos en el banano, todos los productores estamos listos a enviar más fruta a Europa. Y se hizo. Eso hizo que los precios se cayeran. Y llegamos al 2007, 2008 y tuvimos que bajar. Y hay mucha reducción del monte Dole. Y hasta la misma chiquita redujo su volumen porque era una pérdida de dinero tremenda. Ese mercado se destruyó. No se ganaba dinero. Y eso hizo ese nivel. Esa salida de las transnacionales ayudó mucho a Fives, porque Fives se quedó solo y Fives se volvió el mayor comercializador de bananos en Europa. Es un título que Chiquita lo había tenido en la historia. Lo interesante es qué pasó después de 1912. Un crecimiento increíble en Europa. Increíble, que se supone que Europa es un país que no está creciendo, la población está limitada y tuvo un aumento de volumen increíble. Gran parte de eso fue las diferentes entradas que había con puertos navieros. Por ejemplo, antes, si yo iba a Lisboa, por decir un número, un mercado, teníamos que mover fruta desde Antwerp y llevarla por camión, y lo cual lo hacía no competitivo. Pero ahora con el sistema naviero puede uno descargar directamente ahí. Entonces el movimiento naviero ayudó mucho a poder crecer y mantener este consumo. ¿Qué pasó el año 21? Igual que los Estados Unidos, ha caído. ¿De dónde viene esa fruta? Aquí Ecuador domina, 33-34%, seguido por Colombia y Costa Rica. Eso se ha mantenido en los últimos años. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? Puede ver aquí cómo los 3 países, Ecuador, Colombia y Costa Rica, dominan el mercado europeo. 88-89% del mercado
viene de estos tres países. Totalmente un control. ¿Cómo está dividida las fuentes? Bien interesante. Todo lo amarillo es el imperio ecuatoriano. Ahí nadie le pone el pie a Ecuador. Ecuador domina esos mercados. En Escandinavia y el norte de Europa está Costa Rica, está Colombia, más que todo por la idea de licencias, de ambiental, social. Ese es el apogeo, la ventaja que estos dos países tienen sobre Ecuador, aunque ya en Ecuador hay mucho productor que tiene los mismos grados de certificaciones que ellos, pero todavía la reputación de Costa Rica y Colombia les pasan ayudando. La parte azul está dominada por la fruta ACP porque tiene tremendas ventajas. Veamos los tres mercados juntos. Este es el mercado de los Estados Unidos. La estrellita ahí es cuándo fue el pico de ellos. Ese fue el año pico. Estas son las frutas de Latinoamérica, Europa. Y puede ver que más o menos en el año 17-18 se cruzó la línea. Europa se volvió más importante en compra que a los Estados Unidos de Latinoamérica. Pero también hay otro nuevo mercado. Otros mercados. Ahí está Rusia, el Medio Oriente y todo lo demás. Y ahora hay más fruta que va fuera de esos dos mercados que a uno de esos mercados individualmente. El crecimiento ha sido más que todo de otros mercados. Aquí hice una comparación un poquito interesante. Voy a poner una definición. La producción reportada es, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la producción reportada es lo que reporta el Banco Central que se exportó del país ese año. La importación reportada es lo que reportó la Comunidad Europea o lo que reportó los Estados Unidos que se importó durante ese año. Obviamente esos números no son idénticos porque está el efecto de transporte. Pero para hacer una comparación indicativa, representativa, mire esa relación. Guatemala, el 88% de su fruta va a un mercado estable. Veamos Colombia. Colombia igualmente, un 88% va a un mercado estable. ¿Qué tal Costa Rica? Costa Rica en esos 3 años va a un mercado estable. Pero ¿qué pasa con Ecuador? En Ecuador, aunque individualmente Ecuador importa como país, por ejemplo, en el año 21, importó 130 millones, mayor que los otros 3 países, pero en proporción a lo que ellos exportan a nivel mundial, es 1/3 de su fruta. Entonces, eso significa que Ecuador tiene que depender en mercados muy volátiles, donde efectos de guerra, sociales, económicos, impactan mucho al mercado. Ahora, hacemos un resumen de lo que yo he visto o que la historia del banano me ha enseñado. A ver si podemos discutir esto rápidamente. Como mencioné anteriormente, 4 países, casi el 90% de Latinoamérica. Latinoamérica está en 4 países, el cual Ecuador es la mitad de ese volumen. Las expansiones de área, todos los países han crecido, pero la mayoría de expansión de área viene de 2 fuentes, Ecuador y Guatemala. Costa Rica un poquito, Santa Marta ha crecido, pero la mayoría del crecimiento, Ecuador y Guatemala. El conocimiento técnico es increíble. No tengo las estadísticas para Ecuador, pero estoy seguro que si yo voy a la zona de los ríos, yo diría, sin ningún dato, pero mi sentir es que por lo menos si quito las fincas orgánicas, más del 90% de las fincas de los ríos produce más de 3,000 cajas. No tengo ese dato, pero estoy seguro que es así. Es un avance increíble. Un ejemplo un poco más interesante es Costa Rica. Costa Rica es un país difícil de crecer fruta. Difícil, no tienen riego, depende mucho de efecto climático, la niña y el niño les impacta tremendamente y hoy en el año 21 la mitad de las fincas de Costa Rica producen 3,000 cajas.
Una cosa que si usted me preguntara hace 15 años diría que no era posible. El conocimiento técnico, la evolución. Yo veo el número de graduados del Zamorano que hay aquí en Ecuador, es increíble, impresionante, el desarrollo técnico que ha habido. Y aquí en Ecuador ha habido tremendos avances. El único lugar que lastimosamente no ha avanzado ha sido el Valle de Urabá, el área de Turbo, donde no ha crecido, ha estado en 2.000 cajas desde que yo tengo memoria. El problema de eso, agarré el 2006 porque es después de la cuota europea. En esta época, inflación no existió. La inflación era mínima. Eso significaba que todos los insumos, si subían, el aumento de productividad lo compensaba. Entonces, no tuvimos presión de costo como productores. También había, como puede ver aquí, un montón de competencia de suplidores. Había muchos abastecedores de estos productos. Esa competencia mantuvo los precios de insumos relativamente bajos. El número de servicios de fumigación, de cartoneras subió y esto mantuvo el precio de una manera muy estable. El servicio de línea. Yo sé que nos estamos quejando hoy con el servicio de línea porque están aumentando las tarifas, que creo que no son sostenibles. No puedo, cómo han aumentado las tarifas. Pero hay una ventaja muy importante del servicio de línea. El servicio de línea le abrió la puerta al productor al mundo. Significaba que yo, un productor con un contenedor, puedo enviar ese contenedor donde yo quiera del mundo. Eso abrió la puerta al mundo a Ecuador y a todos los Centroamérica. Fletes competitivos. Sí hay cierta ventaja, para el ser más grande tiene una ligera ventaja, pero el precio que yo he visto de un productor pequeño es muy, muy competitivo. La certificación. Muchas veces nos quejamos, certificaciones son caras, aumenta el costo. La certificación no solamente es la cosa buena que hacer, pero la certificación le ayudó al productor. ¿Cómo le ayudó al productor? Que le permitió, al poner una ranita en el banano, poder competir en supermercados. Antes, para competir en un supermercado, tenía que tener un sello chiquita, tenía que tener un sello DOL. Si no tenía ese sello, no quiero esa fruta. Pero, ¿qué pasó con las certificaciones? Le ayudó al productor a poder importar a supermercados, que antes no lo hubieran logrado. Yo sé que todos aquí los productores tienen su marca, pero el poder de la marca es importante y la ranita esta, la certificación, es crucial para importar especialmente a Europa. ¿Qué pasó en el año 16 al año 19? Hice un estudio basado en los números de Corbanec y estuve viendo que si yo hubiera vendido en esos 5 años, 16, 17, 18, 19, 4 años, si yo hubiera vendido en esos 4 años mi fruta al precio de venta de la semana, comparado si yo hubiera vendido mi fruta al precio oficial, el precio spot fue mayor que todas las ventas oficiales. Entonces, ¿qué pasó durante ese periodo? Nosotros como productores perdimos la confianza. Vamos a ganar, le perdimos miedo a no tener un contrato. Estamos ganando más plata, más dinero, no necesito contrato. Entonces, porque esos 4 años fueron años muy buenos. Ecuador, como vieron en la presentación, en el slide anterior, depende mucho de mercados no tradicionales. Por ejemplo, un cierre de Irán por un bloqueo económico impacta en Ecuador y hace que los precios caigan en el este del Mediterráneo. También, si hay menos fuerzas mayores, también impacta a Ecuador. Son mercados muy volátiles y eso hace que aquí la estabilidad a productores, especialmente que no tienen certificaciones, sea muy volátil. Una pregunta que todos nos estamos haciendo, y yo quisiera que ustedes se hicieran, ¿por qué el precio de venta en los mercados tradicionales no ha subido? Claro, nos estamos quejando, estos Aldis no aumentan el precio, ¿dónde está la responsabilidad compartida? Y ustedes han hecho una tremenda labor, porque hasta cierto punto los supermercados han usado el banano como una punta de lanza para atraer a consumidores.
Pero ningún supermercado le puso una pistola a un productor que sembrara más. Ellos es la demanda y la oferta. Y la razón por qué ha bajado la competitividad entre nosotros. Un barco que sale de Mediterranean Shipping tiene a bordo mínimo 30, 35, 40 marcas. Son 40 puntos de venta. Si un grupo de 2, 3 de esos productores baja los precios, impacta todo el barco. Hay mucha demanda. En los Estados Unidos, si yo como chiquita le quito un supermercado a Dole me quita otro supermercado. Entonces son musical chairs. Entonces, ¿qué es lo que hace? El supermercado no tiene que preocuparse. Nosotros mismos bajamos nuestros precios porque tenemos miedo a perder el contrato. ¿Por qué? Porque hay mucha fruta. No tenemos miedo a perder el contrato. ¿Quién ha logrado el beneficio? Yo creo que es bueno, porque no han sido los supermercados ganando más dinero como están las navieras ahora ganando más dinero con los fletes que están cobrando. Lo que hizo el supermercado pasó ese beneficio al consumidor. Claro, nos hubiera gustado que paguen más, pero comieron más. Que eso ayudó a que comieran este montón de fruta que hemos producido. Porque si esos compradores no compran el banano, ¿a dónde metemos ese banano? Entonces, ha habido un aspecto positivo. Ahora lo que yo llamo aquí el one-two punch. Vamos a ver qué es eso. Del año 20 al año 22. El efecto de COVID. Bueno, esto ya lo hemos hablado, es increíble lo que pasó. El efecto, la alza de precios fue increíble. Nunca había visto esa alta de precio como ocurrió. También esas limitaciones de navieras afectó no solamente al banano en venta verde, pero a todos los insumos que el banano consume. Les impactó también porque se volvieron más caros. Entonces vino una inflación que básicamente el único que se benefició durante ese periodo, no benefició, que estuvo mejor que el resto, fue aquel productor exportador que tenía cupo en los barcos. Si yo como productor no tenía el cupo, tenía muchas veces que buscar, enviarla a Chile, enviarla a Argentina, tenía que buscar mercados por otros lados, porque era muy difícil exportar la fruta. También, lastimosamente, la pandemia ha ayudado al productor grande, que tiene un mejor financiamiento. El productor medio a pequeño está siendo impactado de una manera más directa. Los aumentos inflacionarios de consumos. Bueno, yo tengo en el banano más o menos 50 años. 50 años de andar hablando bananos. Y yo, francamente, nunca he visto un periodo de 30 meses donde han sido vacas flacas de una manera continua. Sí hemos tenido en la historia años malos. Han habido años de boleja, de haber botado fruta. Los hemos tenido. Pero nunca he visto 30 meses de los precios actuales. Y más bien es hasta increíblemente interesante que los productores hayan sobrevivido cuando muchas veces el precio spot estaba vendiéndose a costos FOB menos de $5. Es increíble el resiliency, el aguante que los productores han tenido. Pero el problema de eso es que yo creo que no hay ningún productor moderno que no le dé de comer a la vaca. Eso es agricultura 101. El problema es, si no tengo plata, no le puedo dar de comer a la vaca. Y eso ha afectado a muchos productores. Porque no es que no quieran hacer el trabajo, es porque no tienen la liquidez de poder cubrir todas las prácticas agrícolas. Obviamente que la guerra también afectó tremendamente. ¿Por qué más Ecuador? Porque Ecuador depende mucho del mercado no tradicional. Entonces el Mar Negro, el norte de África, el Mediterráneo les impactó. Y eso hace que se vuelva más volátil. Y eso es lo que yo llamo la tormenta perfecta, o más bien le podría decir que le cayó al banano las 7 plagas de Egipto, todas al mismo tiempo.
Fue un impacto increíble que nos cayera en un momento y ha sido, de nuevo, admirable el aguante que la industria ha tenido. ¿Qué ha pasado los últimos meses? En los Estados Unidos el mercado sigue bajando. El consumo año a la fecha, agosto, es menor que el año anterior. Las fuentes han cambiado más o menos las mismas, pero Guatemala ha aumentado en volumen, 72 millones de cajas son ahora de Guatemala. El porcentaje sigue siendo 42%. Colombia se mantiene ahí un poquito más que todo por Dole y un poquito de la fruta que compran en Turbana con Fives. Costa Rica ha bajado porque se ha enfocado más a Europa. México, Perú ha subido un poquito más que todo fue México en el año 21, fue México y un poquito de Nicaragua empezó a entrar a los Estados Unidos. En Europa, algo más o menos parecido. También año a la fecha hay menos banano entrando a la Comunidad Europea que años anteriores. Las fuentes más o menos se mantienen igual. Los tres países siguen teniendo 89% de la fruta. Ecuador sigue siendo el país más grande de importación, pero puede ver que Costa Rica y Colombia están muy cerca. Son casi equivalentes. Un efecto que quiero mencionarles que es bien interesante, el efecto del cambio. Imaginémonos que vendemos una caja a $15 FOT o CNF. La vendemos a $15. Entonces lo que he hecho aquí yo, agarré los $15 y los he convertido a la moneda local con el cambio del mes. Agarré los $15, el cambio lo multipliqué por el cambio y eso me da el costo en la moneda del país de una caja de $15. Los $15 se mantienen a través de toda esa historia. Veamos qué pasó en Rusia del año 19 a la entrada del COVID. Si yo convierto los $15 a moneda local en rublos, la caja costaría 972 rublos por caja. ¿Qué pasó entre el COVID y la guerra? El rublo se devaluó y eso significó que la misma caja de $15 costaba 15% más. O sea, yo como comprador ruso me costaba más en mi moneda local comprar su banano al mismo precio, $15. Lo interesante es qué pasó después de la guerra. El precio en rublos bajó 21%. Lo opuesto significa que yo puedo comprar el mismo banano que compraba en el año 19 al mismo precio, pero en mi moneda local era un menor precio. Y es interesante que con la guerra el valor monetario del ruble es una de las pocas monedas que se ha apreciado contra el dólar, porque todas las demás monedas se han depreciado. Entonces el rublo está más barato y eso ha ayudado a que en Rusia puedan comprarse un poco más de banano porque hay un beneficio de cambio, porque la moneda está más fuerte. Veamos lo opuesto en un lugar como Alemania. La misma caja de $15, antes del COVID, yo traducía esos $15 y me salía el coste de una caja de 13,43 euros. ¿Qué pasó entre el COVID y la guerra? Entre el COVID y la guerra, el precio en euros de la misma caja de $15 bajó 4%. Pero lo interesante es qué pasó después de la guerra. Después de la guerra, la misma caja de $15 me costaba a mí, comprador europeo, 14% más cara en moneda local.
al mismo precio en dólares, pero salía más cara. Y eso puso tremenda presión en los compradores que están comprando en euros. Entonces, bien interesante cómo aquí el cambio está afectando también la economía de un productor. Ahora, un poquito más a ver si algo que puedo dar consejos, si me atrevería a decir eso. ¿Qué podemos cambiar en la industria? Ha sido como un roller coaster para arriba. ¿Qué podemos hacer para cambiar en la industria? Una cosa que sí les puedo decir, que los aumentos de costo que hoy como industria estamos enfrentando, no los vamos a poder mitigar con aumentos de productividad. Yo creo que la mejora a 3.000 cajas arriba ha sido tremenda. Subir a 4.000 con la tecnología actual no lo veo. No lo veo. ¿Posible? Tal vez. No lo veo. Significa que el uso de los insumos no los podemos mitigar con aumentos de productividad. Soluciones. Pedirle al gobierno ayuda es una curita. Eso no va a ayudar. Hacer que los productores, los supermercados paguen más, sí, vamos a lograr que los supermercados paguen más. Pero no seamos ingenuos que la demanda y la oferta al final del día es lo que determinan todo. Ellos no van a pagar más de la oferta. ¿Por qué un Aldi logra bajar el precio? Porque hay un comprador que está dispuesto a venderle a ese precio. Entonces, la demanda y la oferta van a prevalecer. La simple ley de la demanda y la oferta, como mencioné anteriormente. En el siglo XXI especialmente, yo creo que todos los productores se tienen que sentir muy orgullosos porque han triunfado. La rentabilidad de los últimos 21 a 22 años ha sido, digamos 19, al año 19, han sido muy buenos. Y la razón de eso se refleja en la sobreproducción. ¿Qué pasa cuando yo gano plata, hago más de lo mismo? El problema de eso es que si no desarrollamos un mercado de una manera muy continua, eso trae la fuerza de la demanda y la oferta y hace que precios caigan. Y es lo que ha pasado. La sobreproducción en nuevas fincas, en aumentos de productividad, los mercados no se están desarrollando como antes. Claro, vamos a hablar un poco si se puede consumir más en un segundo, pero el problema se ha agudizado, se ha profundizado con las 7 plagas de Egipto, con los aumentos de flete, con los aumentos de insumos, los aumentos de servicio. Eso están poniendo al mucho productor de una manera que tienen que considerarlo mucho, así que cualquier expansión, piénsenlo bien. La caja más barata siempre va a ser la que crece en la misma finca. Yo creo, hay más o menos 850 millones de cajas en Latinoamérica. Para lograr una producción, un precio estable con los mercados actuales, yo estimo que tienen que desaparecer casi 100 millones de cajas. Si no desaparecen, va a ser seasonality, va a ser estacional. Cuando hay una época del año que está corto, el precio va a subir, o está largo, va a subir. Para hacer un precio sostenible y lograr que los supermercados paguen más de una manera sostenible, tiene que haber un balance de volumen. La economía, de demanda y oferta va a prevalecer. Viendo un poquito al futuro, yo sí creo en el banano y creo que tiene un futuro interesante. Número 1, el consumidor quiere productos frescos, quiere comer mejor. Nosotros los viejitos queremos comer, necesitamos la proteína, el potasio y todo lo demás. La demanda está allí. Hay deseo de consumir fruta fresca. El nivel de la clase media está subiendo tremendamente. Al subir la clase media, ellos mejoran su dieta. Al mejorar su dieta, van a consumir más producto fresco. ¿Será posible subir el consumo por cápita en los países tradicionales? No si nosotros como transnacionales no hacemos nada por mejorar el contrato. Mire, usted va a los supermercados, ya no hay
no hay movimiento, todo está compreso, todo el mundo está bajando costos, no hay nada, el banano sigue siendo como un staple, una commodity. Tenemos que buscar cómo mejorar el consumo en los Estados Unidos. Y si nosotros perdemos visitas al supermercado porque no vamos al supermercado, eso significa que va impactado el consumo de banano en los Estados Unidos. 1.15 kilos por caja es considerado un buen consumo. 15 kilos, si lo traduzco a bananos de comerse por día por cápita, significa más o menos 1.6 bananos de consumo por semana. Yo consumo 4. Entonces, si hubiera más consumidores como yo, doblamos la necesidad de fruta. Pero eso no se obtiene si no hay una promoción de cómo mejorar el consumo del producto. Va a pasar, creo yo, pero sí es posible que haya un mejor consumo per cápita en los países existentes. ¿Es posible aumentar nuevos consumidores? ¿Es posible aumentar nuevos países? Yo creo que sí. Para darle una idea, más o menos 12% de la población, los Estados Unidos, los Europas de este mundo, los Japones de este mundo, consumen más del 60% del banano de importación. Entonces, hay un potencial de que otros países empiecen a consumir a medida que la clase media suba. El banano, la recesión, todos tenemos miedo a la recesión, pues no le tengan miedo, más bien la recesión, si usted ve la historia, en los periodos de recesión el banano ha tenido buenos resultados. ¿Por qué? Porque yo como consumidor tengo que proteger lo que me queda en la casa, entonces yo en vez de comerme las fresas o las uvas caras, pero quiero comer fruta fresca, ¿quién se beneficia? El banano, porque el banano tiene un precio módico con un producto saludable. Entonces la recesión no asusta al consumo, más bien hasta hay una ligera mejora, porque la competencia nos da una ventaja competitiva contra otras frutas. ¿Por qué? Por el precio de venta. ¿Quiénes van a ser los que ganen en la industria? Bueno, ¿quiénes van a lograr márgenes mejores que el promedio? Van a ser los productores que tienen escala, productores que tienen eficiencias, productores con gran productividad, productores con gran movimiento laboral y responsabilidad social. Esos van a ser los productores que van a triunfar. La logística de distribución van a continuar siendo muy, muy importantes. Oportunidades, mejoras de precio. Bueno, es difícil con sobreproducción, de una manera sostenible. ¿Qué podemos hacer entre tanto? Eliminar intermediarios. Y eso está pasando mucho. Los supermercados están viniendo a comprar directo porque quieren eliminar el intermediario. No le quieren pagar menos al productor, pero el margen del intermediario lo queremos desaparecer. Eso va a continuar y siempre pasa en la evolución de un producto donde el intermediario empieza a perder su value added. ¿Qué hacer? Buscar una diferenciación. Dice, pues el banano es el banano, pero mire, el banano se puede diferenciar con servicio, con relaciones del cliente. Es cómo lograr esa diferenciación. Es vital que sigamos buscando esa diferenciación para tener acceso al mercado. Bajar costos, obviamente tiene que continuar, pero no congelando salarios o quitándole beneficios a sus trabajadores. No, es como buscando mejoras de productividad si se logran lograr. Ya, por ejemplo, estaba viendo en la estadística de Corbana, no sé si de Costa Rica, no sé si es cierto, pero hay una finca que salió produciendo 6,000 cajas por hectárea año. No sé si esas fincas son 10 hectáreas, o no sé si es un jardín, pero yo sí creo que se puede lograr productividad de 5,000 cajas. De una manera sostenible todavía no, pero se pueden lograr. Mejor uso de insumos. Por ejemplo, a mí me extraña cuando oigo que 1 kilo de fertilizante que le llega al banano para mejorar la producción del banano es como un 10 a 15%. Yo digo, wow, eso significa que hay 85% de desperdicio. Esa cosa no es económica. Tenemos que buscar cómo aplicar ese fertilizante de una manera más directa
para evitar ese aumento, ese desperdicio. Porque no solamente es caro, también un impacto ecológico. Un fertilizante es una sal. Y eso daña el balance ecológico de la tierra. Tenemos que buscar cómo utilizar más prudentes el uso de nuestros insumos. Obviamente, economía de escala. ¿Qué significa eso? Lastimosamente, que van a haber menos productores. Un productor chico, a menos que sea de familia o algo así, que él sea el trabajador, va a ser muy, muy difícil que él pueda sobrevivir. Tenemos que evitar todo proceso, todo procedimiento que no mejora el producto o que no mejora el servicio. Todos esos excesos tienen que limitarse para poder bajar costos. El cambio de relación de comprador y vendedor es clásica. Un contrato anual, te quiero bajar el precio, yo quiero subir el precio. Una transacción es un problema de todos los años, la incertidumbre de todos los años. Tenemos que cambiar ese procedimiento. Eso no puede existir en el siglo XXI. Tenemos que buscar una relación de cadena, donde la única manera de sobrevivir es que ella gane y gane. Porque actualmente yo como comprador gano cuando te pago menos. Yo como productor gano cuando te cobro más. Esa relación tiene que eliminarse. Tiene que establecer una relación donde haya un gane-gane en la cadena de valor. Si no, vamos a tener problemas. Una cosa que no nos podemos olvidar es el Mar de Panamá. Está ahí, aquí en Ecuador, creo que está 150 millas o menos, kilómetros. Está cerca. Bueno, ahí, no sé, cuando pasé por el aeropuerto, no solamente me lavé los patos, sino que me sacaron creían que era bananero, me han sacado de un lado y tenía que buscar zapatos por todos lados y sabían mi nombre y todo. Nunca me había pasado eso y eso lo entiendo, porque Ecuador está haciendo un movimiento para proteger la entrada de ese mal. La prevención sigue siendo la mejor opción. Hay anuncios que hay nuevas variedades. La mejor prevención es lo mejor. Pero cuando los mercados están mal, cuando no hay plata, nosotros como productores nos vamos a descuidar. Y si nos descuidamos, ahí viene el peligro de que del Mar de Panamá pueda entrar. Entonces tenemos que estar muy atentos de eso. Bajar químicos y pesticidas. Bueno, eso es obvio, creo que todo el mundo sabe eso. Una cosa les puedo decir, que el banano orgánico no va a reemplazar al banano convencional. No va a poder. No lo va a reemplazar. Pero eso no significa que nosotros como productores no busquemos maneras de bajar el consumo, el uso de químicos en nuestras fincas. Tiene que bajar. Tenemos que buscar nuevas soluciones. No solamente es lo correcto hacer, es lo que el cliente le está pidiendo. Y si ustedes lo logran hacer antes que el resto, van a tener una ventaja competitiva. Tenemos que buscar maneras de cómo buscar de eliminar el uso de químicos o reducir el uso de químicos y pesticidas. La fuerza laboral. Mire, yo muchas veces me siento, cuando oigo el salario digno o el salario justo, que creo que es importante y vital que nosotros lo hagamos con nuestros trabajadores. Todos ustedes son expertos, mucha capacidad, pero el que hace el trabajo es el trabajo de campo, es el trabajador. Él se le tiene que tratar de un mejor trato, porque él, a la base de la calidad, de la eficiencia, de la eficacia, el uso de los químicos que va a aplicar, el uso de hacerlo totalmente correcto, empieza con el trabajador. Y hay que crear esa armonía, porque es importante, ahí viene la solución y ahí viene manera de bajar el costo. Investigación. Mire, antes gastaba mucho dinero en la investigación, en Research and Development, pero en los últimos años nadie está investigando porque lo vemos caro. No tenemos la plata, el supermercado no paga. La investigación se ha vuelto académica, lo cual creo que es muy triste. Esto significa que nosotros como productores tenemos que empezar a investigar nosotros mismos,
a tener esa curiosidad intelectual de buscar maneras de cómo hacerlo mejor. No hay que esperar el milagro, hay que hacerlo uno en casa, buscando maneras de mejoras continuas, trabajando con los trabajadores. Muchas veces pregúntele a un trabajador y va a ver que él le puede dar soluciones. Yo lo aprendí eso muchos años cuando andaba de analista financiero de tiempos y movimientos, que el productor sabe más del banano que todos los expertos del Zamorano. Lo hace todos los días, lo ve. Lo único que tiene que hacer es tener la humildad de preguntarles. Y muchas veces ellos pueden ser una tremenda fuente de información. ¿Y qué es lo último? Buscar la diferenciación. Creo que el banano tiene futuro. Les agradezco su tiempo. Ojalá que no les haya aburrido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.